Sean todos cordialmente bienvenidos a Ecos del Pasado. Este es un podcast integrado por Alejandro Villalba, Daisy Brites, Emanuel Garayo y quien les habla, Giovanni Bernal. Esto es un podcast donde exploramos los acontecimientos históricos que marcaron nuestra identidad como pueblo latinoamericano. Hoy hablaremos sobre 3 eventos cruciales en la historia del Paraguay: la Guerra de la Triple Alianza, la Guerra del Chaco y la conmovedora Batalla de Acostaño. Es un recorrido por el dolor, la resistencia y la dignidad de un país pequeño que enfrentó desafíos enormes. Prepárense para un viaje que mezcla historia, reflexión y emoción. Comencemos. Empecemos con la Guerra de la Triple Alianza, que se libró entre 1864 y 1870. Paraguay enfrentó una coalición formada por Argentina, Brasil y Uruguay. Fue uno de los conflictos más devastadores de América del Sur. Las causas fueron muchas: tensiones territoriales, intereses económicos y rivalidades políticas. Paraguay, bajo el mando de Francisco Solano López, buscaba mantener su independencia y poder regional. La guerra fue brutal. Paraguay, con una población mucho menor y menos recursos, enfrentó campañas masivas en varios frentes. A pesar de su valentía, las consecuencias fueron catastróficas. Entre el 60% y el 70% de su población murió, incluyendo una gran cantidad de niños y ancianos. El país quedó devastado. Perdió gran parte de su territorio y quedó bajo ocupación militar. La sociedad paraguaya tardó décadas en recomponerse. pero también se convirtió en un símbolo de resistencia. Hoy, la memoria de esa guerra sigue viva en el pueblo paraguayo. Batalla de Acostaño. Esta batalla merece una mención aparte. Ocurrió el 16 de agosto del año 1869. Es conocida por la participación masiva de niños y adolescentes paraguayos que defendieron su país ante un ejército mucho más grande y armado que ellos. Fue una masacre. El ejército brasileño, junto con tropas aliadas, atacaron a estos jóvenes. Se calcula que murieron entre 2.000 y 3.000 niños. A partir de entonces, el 16 de agosto se conmemora como el Día del Niño en Paraguay. Más que una batalla, fue una tragedia que mostró hasta qué punto el pueblo puede ser llevado al límite por una guerra, pero también cómo la memoria colectiva honra a los más vulnerables. La Guerra del Chaco. Décadas después, Paraguay volvió a una guerra, esta vez contra Bolivia, entre 1932 y 1935. La disputa por el control del Chaco Boreal, una región inhóspita, pero potencialmente rica en petróleo. Fue una guerra dura por las condiciones climáticas y extremas, calor, sed y enfermedades que mataron a miles. A pesar de estar peor equipado, Paraguay ganó la mayoría de las batallas, gracias a su estrategia y conocimiento del terreno. Paraguay contó con el liderazgo del militar José Félix Estigarribia, una figura clave en esta guerra. La victoria paraguaya fue vista como una reivindicación tras la derrota en la Triple Alianza. Tras el conflicto, Paraguay mantuvo la mayor parte del territorio en disputa. Sin embargo, los costos humanos fueron enormes, más de 80.000 muertos entre ambos países. Fue una guerra por recursos, pero también por orgullo nacional. Ambas naciones quedaron marcadas para siempre.
Después de tanto dolor, una cosa queda clara. Paraguay sobrevivió las dos guerras más sangrientas, pero el precio fue enorme. La guerra de la Triple Alianza dejó un país en ruinas. Perdimos gente, tierra, futuro. Y en Acostañú perdimos hasta a nuestros niños. Lo que pasó ahí no fue solo una batalla, fue una herida abierta. Y años después llegó la Guerra del Chaco. Otra vez, miles de jóvenes fueron al frente. Esta vez no eran niños, pero al igual eran valientes y muchos tampoco volvieron. Hoy honramos a quienes murieron, a quienes pelearon con lanza, con fusil o con el corazón. Porque la memoria también es una forma de luchar. Que nunca más se repita, que las nuevas generaciones conozcan esta historia, no para odiar, sino para valorar la paz. Porque recordar esto no es vivir en el pasado, es aprender a no repetirlo. Hablemos de algunos datos curiosos y de algunos datos heroicos de las guerras anteriormente mencionadas. Las residentas. Cuando todo parecía perdido, la última esperanza del Paraguay fueron ellas. Mientras los hombres partían, las mujeres asumieron roles esenciales. Cuidaban a los heridos, cocinaban y curaban también a ellos, y peleaban si fuese necesario. En los campos de batalla, como Piribebuy y Cerro Corá, su presencia fue vital, ya que participaron directamente en la defensa, demostrando una valentía inigualable. Se ganaron el título de las residentas por su entrega, amor a la patria y sacrificio personal. Hoy son recordadas como un símbolo de resistencia femenina paraguaya. Sin ellas, Paraguay no sería el mismo. La batalla de Acostañú, donde pelearon los niños. En la historia del Paraguay hay días que no se olvidan y fechas que duelen, que se recuerdan no por gloria sino por el dolor. Hoy vamos a hablar uno de esos días, el 16 de agosto de 1869, en un campo abierto llamado Acostañú. Cientos de niños paraguayos enfrentaron a un ejército entero. Lo que ocurrió ahí no fue una simple batalla, fue una tragedia que marcó para siempre el corazón del país. Niños en el frente de la batalla, ya casi no quedaban soldados, adultos. La guerra había arrasado con todo, así que fueron los niños, sí, niños de 9, 10 y 12 años, o los que tomaron las armas, o al menos que tenían palos, lanzas, espadas de madera. Iban al frente con coraje, pero también con miedo. El día que nació una herida nacional. Algunos oficiales brasileños quedaron horrorizados, médicos, soldados. Hubo quienes pidieron parar, pero ya era tarde. Desde entonces, el Paraguay recuerda el 16 de agosto como el Día del Niño, pero no como un día de juegos, sino como un homenaje silencioso a esos pequeños que murieron como grandes. Acostañú no es solo una página de la historia, es un símbolo, es la prueba de hasta dónde puede llegar el dolor de un país y la valentía de sus hijos más pequeños. Recordarlos no es mirar al pasado, es entender quiénes somos y por qué nunca debemos olvidar.
La Guerra del Chaco, la guerra en el desierto más grande de Sudamérica. Aunque se le dice Chaco boreal, gran parte del territorio era semidesértico. Las temperaturas superaban los 45 grados centígrados. Y la falta de agua mató a más soldados que las propias balas. El papel de los espías alemanes y de los espías rusos. Bolivia contrató a muchos oficiales alemanes, exmilitares de la Primera Guerra Mundial, para entrenar a sus propias tropas. Paraguay, en cambio, tuvo apoyo de rusos blancos exiliados antibolcheviques que ayudaron con la estrategia y con la logística. Radiocomunicación pionera. Paraguay usó códigos en guaraní en sus comunicaciones por radio, lo que resultó casi imposible de descifrar para los bolivianos. Fue un recurso estratégico muy adelantado a su época. Soldados niños. Ambos bandos usaron menores de edad en Paraguay. Algunos tenían apenas 13 o 14 años y se enlistaron voluntariamente. Número 5. El tren fantasma. El tren fantasma. Paraguay armó un tren militar improvisado con la locomotora de vagones blindados con madera gruesa y placas metálicas. Era un truco de guerra para transportar tropas y causar miedo, aunque nunca entró realmente en combate. Ataques con armas químicas, planeados y no ejecutados. Documentos indican que Bolivia adquirió gases tóxicos como fosfógeno y gas mostaza, pero por presión internacional nunca los usó. Paraguay estaba al tanto y se preparó para un posible ataque químico. La única guerra con victoria indígena moderna. Paraguay ganó con mucha mayoría de soldados guaraníes, muchos de los cuales eran campesinos y cazadores locales, expertos en la geografía del Chaco. Es considerada una de las pocas guerras modernas ganadas por un ejército en la mayoría indígena. Los pozos de agua eran más valiosos que las balas. Se libraban batallas no por ciudades, sino por pozos de agua. Controlar uno significaba poder seguir avanzando o sobrevivir. Una guerra por petróleo, que nunca existió. Uno de los motivos fue la creencia que había grandes reservas de petróleo en el Chaco. Irónicamente, después de la guerra, se descubrió que no había petróleo en la zona disputada. La guerra del Chaco no solo fue una lucha por territorio, fue una guerra marcada por el calor implacable, la escasez de agua y la resistencia heroica, poco reconocida, mientras que Bolivia confiaba en la tecnología extranjera y en la estrategia militar moderna. Paraguay apostó por la astucia, por el conocimiento del terreno y por el coraje de un ejército formado en gran parte por campesinos indígenas guaraníes. Lejos de los libros de historia tradicionales, esta guerra fue también una batalla de idiomas, con el guaraní como código secreto, de culturas y de pura supervivencia. Paradójicamente, miles murieron por un petróleo que nunca existió. Y así, Paraguay logró una victoria más sorprendente del siglo XX, gracias a la unidad y el ingenio y el sacrificio de su gente. Según Dora Tioto, 2002, en su libro Maldita Guerra, muchos soldados brasileños que invadieron Paraguay eran esclavos africanos y se les prometía la libertad si sobrevivían la guerra. Wickham, 2002, en su libro The Paraguayan War, describe que el mariscal López utilizaba velas con mechas dobles para ahorrar tiempo en los campamentos militares. Al parecer, incluso en medio de una guerra brutal, la logística paraguaya era notable. Según Vera Bejarano, 2014, Historias no contadas de la Guerra Grande, algunos pueblos paraguayos organizaron resistencias espontáneas sin órdenes oficiales. Gente común que se armaba con machetes para frenar al enemigo. Ahora vamos a la Guerra del Chaco, 1932 y 1935. Guerra entre Paraguay y Bolivia por el Chaco boreal.
Aunque oficialmente se trataba de una disputa por territorio, hay mucho más detrás. Klein 2011, en su libro Historia Mínimo de Bolivia, describe que las potencias extranjeras como Estados Unidos y Gran Bretaña tenían intereses petroleros en la región y ayudaron indirectamente a ambos bandos, según les convenía. Según Centurión, 1940, en su libro La epopeya del Chaco, los soldados paraguayos usaban cactus como brújulas naturales. Sabían que la parte más gruesa del cactus siempre apuntaba al norte. Sokolay 1995 menciona en Las guerras del Chaco, estrategia y sufrimiento que hubo más muertos por deshidratación y enfermedades que combates directos. El Chaco era más enemigo que el propio ejército boliviano. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. No olvides seguirnos para más episodios de Ecos del Pasado. Y recuerda, conocer nuestra historia es el primer paso para no repetirla.